del Congreso Internacional sobre Derechos de la Naturaleza y las Epistemologías Críticas 2026, NICE. Queremos resaltar la presencia de nuestro rector, el doctor Girard Bernás Arroyo. Fuerte los aplausos porque es un momento trascendental para la provincia de Esmeraldas y también para nuestra Universidad Técnica Luis Vargas Torre contar con altos académicos, investigadores a nivel de la provincia de Esmeraldas, también a nivel del Ecuador y por supuesto internacional del mundo, donde estaremos dando a conocer todas las bondades que tiene nuestra Esmeraldas. También recibimos en esta mañana, por supuesto, a los ponentes nacionales e internacionales. Fuertes los aplausos que nos acompañan también en el Congreso Internacional. A quienes forman parte de la academia, por supuesto, el director de investigación, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el director del Centro de Cultura Física, las y los docentes, el director de la carrera de Forestal, también, por supuesto, la directora de la carrera de Educación Inicial, la directora de la carrera de la Pedagogía de la Lengua y la Literatura, y a quienes hacen nuestra Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, ustedes, nuestras y nuestros queridos estudiantes. Iniciamos esta jornada con la conferencia titulada Naturaleza, Creación y el Avance del Capital, la conflictividad ambiental en América Latina y el Caribe. Esta importante ponencia está a cargo de Andrea Marina Diatri. Es postdoctoranta en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. Es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Diplomada en Gestión de las Instituciones Educativas con mención en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. Es investigadora en el Sistema Científico Nacional de Argentina en la disciplina Historia y Geografía. Ejerce actualmente como profesora regular de tiempo completo en la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, en las cátedras Teoría de la Comunicación Social, Práctica Profesional y Taller de Tesis. Sus temas de investigación están referidos a conflictos ambientales y por extractivismos, imaginarios sociales del agua en poblaciones del oeste de la provincia de La Pampa, teorías y metodologías de imaginarios sociales, estudios culturales y sociología de la cultura. Actualmente dirige el proyecto de investigación Subjetividades diversas e imaginarios sociales sobre problemáticas ambientales pampeanas desde la Facultad de Ciencias Humanas, UNL PAM. Coordina además el grupo de trabajo Conflictos Ambientales, Extractivismos e Imaginarios e integra el Comité Académico de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Ha realizado estancias de investigación y dictado conferencias sobre perspectiva de imaginarios y representaciones sociales y conflictos por el agua y extractivismos en universidades de Bolivia, Colombia, México, Argentina y España. Es miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad de Ciencias Humanas. Es autora del programa de comunicación del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa 2050 y redactora de parte de la Ley Ambiental de La Pampa número 3195. Ejerció el periodismo entre 1986 y 2020 como directora, redactora y editora de suplementos de salud, educación, ambiente, ruralidad y cultura del diario La Arena de La Pampa. Recibamos con fuertes aplausos en esta mañana, en la primera ponencia, a la doctora Andrea Marina Diatri, en representación de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Ahí está bien el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí. Más acá. Bueno, muchas gracias por tan extensa presentación. Es un gusto estar acá. Muchas gracias a las autoridades y a la organización de este evento, NICE, este primer Congreso de Naturalezas y Epistemologías Críticas. Y bueno, yo he preparado una conferencia basada en mis últimas publicaciones
en mis últimos trabajos, que muchos de ellos los pueden encontrar y los pueden leer si les interesara la temática que les voy a presentar. Pero antes de comenzar la conferencia y de ir comentando un texto que yo lo quise traer escrito porque considero que tengo algunos trabajos teóricos que creo que se deben leer para poder comprenderlos mejor, para poder comunicar mejor y dar ejemplos. Traje ejemplos de conflictos ambientales en América Latina y el Caribe, y por eso la conferencia tiene como subtítulo Conflictos ambientales en América Latina y el Caribe como región. Pero antes de dar paso a este texto y a esta reflexión, porque la idea es no solamente mostrar la complejidad, sino también pensar las salidas, algo que ayer ya se vino de alguna manera preguntando y diciendo a través de las conferencias, los paneles, con los expositores que me antecedieron. Yo no quiero dejar de mencionar el lugar desde el cual nosotros construimos estas reflexiones. O sea, no quiero dejar de mencionar que vivimos en una región de muchas complejidades, de muchas desigualdades, y no solamente en nuestra región. Últimamente, las últimas semanas, cuando yo pensaba y reflexionaba acerca de, bueno, ¿qué puedo llegar a traer aquí a Ecuador, a Esmeraldas, a comunicarles a ustedes? Yo pensaba que tenemos problemas comunes en todo sentido, no solamente referidos al ambiente. En Argentina, por ejemplo, hace 4 semanas, tuvimos 4 semanas de paro, ahora se viene una 5ª semana de paro docente universitario, debido al desfinanciamiento que hay, no solo para la educación, sino para la ciencia y la tecnología. Ese tipo de desigualdades o ese tipo de situaciones que nos condicionan en la producción de conocimiento, así todo no nos tienen que condicionar para dejar de hacerlo. Es decir, estamos, creo, desde la academia obligados, de alguna manera obligades, a seguir pensando, a seguir trabajando, y lo hacemos como podemos. Entonces, no quiero dejar de resaltar ese contexto de producción, un contexto de producción desigual, un contexto de producción donde ocurren guerras, hay más de 50 guerras. En este momento estamos hablando y está ocurriendo un genocidio en Gaza, y no es responsable únicamente el Estado de Israel y Norteamérica, hay muchos responsables en ese genocidio. Femicidios, hace 2 días se celebró en Argentina un aniversario más del Ni Una Menos, que es un movimiento que ustedes lo deben conocer aunque sea por el nombre. Entonces no tenemos que dejar de decir estas cosas en la academia, o sea, reflexionar sobre nuestros temas desde la perspectiva que elijamos, pero decirlo una y otra vez porque eso nos condiciona nuestra producción de conocimiento. Y además, cuando digo no tenemos que dejar de reflexionar, quiero decir no tenemos que dejar de posicionarnos. Una academia neutral es inadmisible. Una academia que no se posicione en defensa de esas personas que están sufriendo un genocidio, una desigualdad, una violencia de género, y que nosotros hagamos la vista gorda, no es una academia real. Entonces, bueno, quería decir que mi contexto de producción es ese. Yo vengo de una ciudad que se llama Santa Rosa, es capital de la provincia de La Pampa, centro de Argentina, norte de la Patagonia. Es una universidad nacional, pública. Por eso estamos nosotros en una lucha en este momento para que el gobierno de Milei, de derecha, respete la ley de financiamiento universitario que hace 2 años y medio que no cumple. Bueno, agradezco también las personas que hicieron posible, las instituciones y las personas que hicieron posible que yo esté acá, porque ese contexto es bastante negativo para poder llegar a estos lugares. Bueno, dicho eso, voy a presentar entonces este trabajo que, bueno, denominé Naturaleza, Creación y Avance del Capital, la conflictividad ambiental en América Latina y el Caribe. Perdón. Voy a ir leyendo y voy a ir comentando. La próxima, por favor. Bien. Bueno, en esta primera parte de mi conferencia yo lo que quiero es que pensemos que desde las ciencias sociales observamos la enorme cantidad de conflictos ambientales, la mayoría de las cuales no se resuelven. Ayer ya se mencionaron varios de esos conflictos. Cuando hablamos de conflictos es por el uso y la apropiación de elementos de la naturaleza. Se habla mucho de recursos. Yo trato de no utilizar la palabra recursos porque es una palabra que ya de por sí es economicista
y es instrumentalista de la naturaleza. Según el Atlas de Justicia Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, hay 4.100 conflictos socioambientales documentados en todo el planeta. De ellos, 75% están en países de rentas bajas o en vías de desarrollo, como se los denomina. 19% de esos conflictos se debe a combustibles fósiles y generación de energía. 19% es por extracción minera, ayer hablamos bastante de minería. 13% por agroindustria, pesca y explotación de bosques. Asimismo, el Atlas clasifica los conflictos por acceso al agua y represas en un 29% del total de conflictos, 26% se deben por posesión de tierras, problemas de territorialidad, 16% por explotación minera a cielo abierto de oro, cobre y litio, 14% por deforestación y 12% por vertidos tóxicos. Son solo los conflictos de los cuales se tiene conocimiento, es decir, aquellos conflictos que de alguna manera se visibilizan, se exponen, se presentan. 1.200 de esos 4.100 conflictos se documentan en América Latina y el Caribe. Esto significa que la región concentra el 30% de todos los conflictos a nivel mundial y la mayoría, bueno, los conflictos, ¿cómo se distribuyen? Colombia tiene 101 casos, estamos hablando siempre de casos documentados. Brasil tiene 64 casos de conflictos, Ecuador 50, Perú 38 casos, Argentina 37 y México 36 casos. En Centroamérica y en Caribe, el Atlas reporta otros 120 casos de conflictos ambientales. ¿Cómo abordar la complejidad de estas crisis ambientales? No se lo puede hacer, yo ayer hice un comentario en el marco de la Mesa 3, no se puede analizar únicamente los casos de conflictos ambientales como casos aislados, como casos que extraemos para analizarlos, si bien es muy productivo y útil hacer ese análisis, pero hay que analizarlo en el marco de la complejidad que estaba mencionando al inicio. Hay que analizar los conflictos ambientales, la crisis climática, la crisis ecológica, de manera interseccional, interdisciplinar, multidisciplinar, y esa complejidad, como dice Edgar Morin, fallecido recientemente, no admite reduccionismos, ni abordajes únicamente desde ciertas estructuras. Entonces, como ustedes ven en la placa, nos encontramos en un momento histórico donde la crisis ha dejado de ser una advertencia científica para transformarse en una vivencia cotidiana y disruptiva. Si bien, como también se señaló ayer, pareciera que esos conflictos no nos atraviesan, pareciera que esos conflictos ocurren en otro lugar. El genocidio ocurre en otro lugar, no ocurre en Esmeraldas, pero sin embargo está presente. Para las ciencias sociales, estas crisis no son solo un fenómeno biofísico, son, ante todo, crisis de las significaciones con las que hemos habitado y nombrado el mundo. Por eso podemos hablar de una ruptura de esas significaciones, una ruptura del sentido. La crisis climática contemporánea no es un fallo técnico del sistema, donde se manifiesta un modelo absurdo en sí mismo, el absurdo imaginario canónico de la modernidad. Yo voy a hablar un poco de la modernidad, si bien ayer también se lo expresó, creo que hay que profundizar un poco y distinguir qué tipos de modernidades tenemos en América Latina. El proyecto de la modernidad configuró una relación de dominio absoluto sobre la naturaleza, fundamentada en la expansión ilimitada de un supuesto control racional que hoy carece de legitimidad ontológica ante el colapso ecológico. Con la llegada del siglo XXI, la conflictividad social ligada a asuntos ambientales tuvo un crecimiento importante y expansivo. ¿Por qué en América Latina y en el Caribe tenemos más conflictos ambientales que en el resto del mundo? Bueno, es una región clave para entender la crisis ecológica. Se debe justamente a que tenemos muchos elementos de la naturaleza. En la medida en que avanza el extractivismo, también avanza la conflictividad. Entonces, bajo esta concepción, los territorios son reducidos a lo que se denomina economías de enclave. Somos economías productoras de commodities, es decir, extraemos materias primas, exportamos, recibimos un poco de beneficios de ese mecanismo de exportación, pero la mayor parte de esos beneficios son para el norte global. Bueno, hay otras cifras, por ejemplo, el informe del Pacific Institute en América Latina y el Caribe se desataron más de 60 conflictos por el control del agua, acá especifico en el agua, entre 2010 y 2019.
según la misma fuente, en el mismo periodo y región, exceptuando México, hubo 60 casos conflictivos en los que el agua se utilizó como un arma o es la causa o el objetivo de la violencia. Entonces hay que entender, nuevamente es lo que quiero decir, que no son conflictos que si bien pareciera que no los vemos, que no nos afectan, y sin embargo sí, porque el cambio climático sí nos afecta, sufrimos calores, sufrimos inviernos tremendos, hay inundaciones, hay incendios, hay deforestación, a veces nos tocan más de cerca. Ayer una de las compañeras expuso el caso de los incendios de la refinería de Esmeraldas, 3 incendios y ahí hay una falta de institucionalización. Entonces, no es casual que existan tantos conflictos vinculados a procesos extractivistas. Después hay otros ejemplos. Un ejemplo que yo quería dar, no sé si conocen, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se ubica el acuífero Guaraní. Es la tercera mayor reserva mundial de agua dulce. Tiene una extensión de 1.175.000 kilómetros cúbicos. Tan jugosa reserva de agua es también un potencial foco de conflicto. Por ahora no hay un conflicto, pero podría haberlo. En Argentina, mi país, según una cartografía del 2019, los conflictos están vigentes y se vinculan todos: actividades de minería, hidrocarburos, monocultivo de soja, hidroeléctricas y contaminación de pasteras. Entonces, bueno, en resumen es ese, no es casual que hayan crecido exponencialmente las luchas contra la megaminería, los monocultivos y la explotación petrolera y las represas, y lo que estos conflictos revelan es que lo ambiental tiene un trasfondo siempre político, siempre de pugnas de poder, es lo que señaló ayer claramente nuestro compañero Hernán Reyes. Sí, la próxima, por favor. Bueno, para comprender estos escenarios, en los últimos años yo recurrí a la noción de imaginarios sociales. Hay muchas maneras, como les decía recién, de abordar la conflictividad ambiental, desde la geografía, desde la sociología, desde la filosofía, desde la jurisprudencia. Pero bueno, yo elegí esta noción de imaginarios sociales, una tradición que propone Cornelius Castoriadis, que es un es un filósofo psicoanalista greco-francés, ya fallecido. Es muy importante la perspectiva filosófica de él. Y él dice que los imaginarios son ese magma de significaciones que otorgan sentido a lo que es legítimo o posible en una época. Es un autor que no piensa en determinismos, es decir, no piensa en que hay causas y hay efectos, hay mayor conflictividad ambiental porque hay un proceso extractivista. No es tan simple como eso. Él dice que hay una capacidad imaginante, una capacidad instituyente del ser humano y que nosotros mismos, por esa capacidad imaginante, nos dimos el sistema que tenemos actual, que es un sistema capitalista y neoextractivista. Entonces, bueno, Castoriadis introduce esta noción de magma con el propósito de revitalizar la facultad imaginaria del ser humano, que ha sido eclipsada por el pensamiento ontológico heredado y cuyo esplendor, dice él, se manifiesta en la modernidad. Voy a pasar por alto, profundizar más en la concepción de Castoriadis respecto de toda su teorización sobre qué implica este magma o este centro, digamos, donde es posible instituir significados, por ejemplo, instituir un significado respecto a la naturaleza, pero también la posibilidad de desinstituirlo, es decir, a través de la capacidad imaginante y creativa del ser humano, anteponerse a esa institución imaginaria. Entonces, yo analizo en mis trabajos que los conflictos ambientales, que es como un paraguas de análisis, ¿no? Los conflictos ambientales, por ejemplo, expresados en los movimientos sociales, los movimientos activistas, que son quienes están al frente de esas manifestaciones para oponerse a los procesos extractivistas, yo analizo que ahí se encuentra ese proceso instituyente social para de alguna manera oponerse al proceso modernizador que escindió la naturaleza del ser humano. O sea, nosotros, como se dijo ayer, somos naturaleza, pero hemos creado a través de un proceso de modernidad una escisión tan profunda de la naturaleza, tan racional, tan cartesiana, tan dualista, que no nos sentimos parte de la naturaleza. ¿Y por qué se dio ese proceso? Bueno, se dio justamente por la necesidad de hacer usufructo racional, instrumental de la naturaleza en pos del desarrollo, en pos del progreso. Lo estoy simplificando.
se lo puede explicar mucho mejor, la teoría marxista lo explica mucho mejor, pero es así, y yo miro los movimientos sociales, ambientalistas, activistas y los focos de conflicto ambiental, los veo como magmas instituyentes de esa institución moderna de una naturaleza para ser extraída, ¿no? La próxima, por favor. Creo que es la anterior. Bueno, ahí me perdí. La placa 4. ¿La 4? Me parece que te pasé otra versión, no importa. Entonces, bueno, retomo estos conceptos de Castoriadis. Hay otra categoría de análisis que es la estructura simbólica de ajuste. Es una categoría que nos presenta el sociólogo chileno Manuel Antonio Baeza, que también integra la Red Iberoamericana de Estudios en Imaginarios. Manuel Antonio Baeza habla de una estructura simbólica de ajuste que sería esta estructura que nos concede esta modernidad en términos generales, porque voy a profundizar en una diferenciación del concepto de modernidad. Esta estructura, como decía recién, nos permitió ajustarnos a la realidad bajo la promesa de un progreso ilimitado y el dominio técnico de la naturaleza. Hoy esa estructura ha perdido su plausibilidad. Estamos ante un proceso instituyente que busca nuevas significaciones para un planeta que ya no soporta la ceguera de la racionalidad capitalista. Entonces, recuperando las cifras aportadas recién por el Atlas de Justicia Ambiental, si el 75% de todos los conflictos ocurren en países de rentas bajas y América Latina lidera el mundo en número de conflictos ambientales, entonces podemos inferir que el extractivismo descarga sus costos donde el magma de significación económica choca con magmas de vida-territorio. A eso me refería hoy cuando decía que no es casual que los conflictos ambientales se den sobre todo en regiones como América Latina y el Caribe, donde hay muchísimos recursos, entre comillas, de la naturaleza extraíbles para sostener ese dominio y ese progreso y ese desarrollismo. Por otra parte, y esto es muy importante, lo que agrava la situación en la actualidad de nuestra región es el avance extractivista que ha encontrado como aliado feroz el resurgimiento de las derechas y las ultraderechas globales. Estos movimientos derechistas, bajo una supuesta retórica de rebeldía, libertad y soberanía nacional, operan en realidad bajo lo que Castoriadis llamaría una heteronomía absoluta. La heteronomía es el estado en el que una sociedad acepta sus leyes como dadas por una instancia externa e incuestionable, llámese mercado, llámese técnica, llámese destino manifiesto. Las ultraderechas profundizan esta ceguera al ignorar lo que Castoriadis denomina la restricción externa del primer estrato natural. ¿Qué es una restricción externa? Es el propio límite que nos pone la naturaleza. Ayer se dijo, en algún momento el petróleo se va a terminar, en algún momento esa minería de litio se va a terminar y sin embargo estamos pensando únicamente en el presente. La heteronomía entonces es el estado en el que una sociedad acepta sus leyes como dadas por una instancia externa e incuestionable, pero bueno, es una restricción cuyo límite impone la propia naturaleza. ¿Cómo operan en este marco las derechas y las ultraderechas? Ustedes saben que gobiernos de derecha en este momento tenemos en toda la franja andina de América Latina. Al negar la crisis climática, las derechas niegan el cambio climático, niegan la crisis ecológica. Ustedes saben que Estados Unidos se fue de todos los convenios parte para la preservación del ambiente y se fue de otros convenios. Al negar la crisis climática o acelerar la explotación de petróleo, litio y tierras raras, los de derecha son gobiernos que avanzan sobre la soberanía territorial, transformando el Estado en un mero gerente de enclaves extractivos. Aquí la soberanía es una cáscara vacía.
Se defiende una bandera mientras se entrega el agua, el suelo y el futuro de las comunidades a la lógica de la insignificancia mercantil. Traigo un ejemplo. El presidente Milei firmó hace unas semanas un decreto por el cual le otorga al ejército norteamericano un permiso por 5 años para utilizar el mar argentino con todos sus recursos. Es decir, le abrió la puerta a todo el mar argentino por 5 años al ejército norteamericano para que haga lo que quiera. Esos son los gobiernos de derecha y lo que hacen con los recursos, entre comillas, de la naturaleza. La placa 6. No es eso, pero bueno, no importa. Bueno, hoy les mencionaba que hay distintos procesos de la modernidad en América Latina. Yo hace 2 años le hice una entrevista a un sociólogo navarro que se llama José Chuberiaín, que también habla de las guerras culturales y también trabaja problemas de imaginarios sociales. Y él, por supuesto, analiza las modernidades, habla de modernidades múltiples, y yo le pregunté entonces cómo es la modernidad de Latinoamérica, cómo piensa él la modernidad de Latinoamérica, y él me decía que su concepto de modernidades múltiples son una crítica a la idea tradicional de modernidad como un proceso unívoco y universal. Nuestra modernidad no es un proceso eurocéntrico que se expandió a nuestras geografías. La modernidad no se desplegó de manera uniforme en todas las sociedades, sino según los contextos culturales, históricos y geográficos. Por lo tanto, en nuestra región hemos tenido modernidades múltiples, plurales, diversas, según los actuales Estado-Nación, y sí hay un núcleo que es aquel provisto por lo que Beriaín señala como la exportación de finales del siglo XV de un modelo barroco en crisis de la civilización europea, un modelo alto medieval que ya estaba superado por la modernidad. ¿Cómo fue la modernidad en nuestra región? Bueno, nuestro modelo de modernidad miró más la tradición, más al pasado que al futuro, con la religión que sigue siendo todavía un elemento muy importante, y esto impregna todas las élites latinoamericanas en estos 500 años. Y luego sí, nuestra modernidad buscó en el espejo de otras modernidades, miramos muchísimo a Europa, miramos muchísimo a Norteamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de la modernidad hay que analizarlo en relación con esta vinculación de la sociedad con la naturaleza de acuerdo a nuestras propias lentes. Ayer se hablaba de que Felipe decía, bueno, ¿qué lentes nos ponemos para mirar los procesos? Necesitamos un lente particular para mirar nuestra modernidad. Bueno, la placa 7, que no sé si corresponde a lo que estoy diciendo, pero bueno. Es la placa que... A ver. Sí, está bien. En este marco, entonces, de pensar distintos tipos de modernidades, podemos analizar las fases de la modernidad extractiva. Fíjense que son distintas categorías, no es para complicar, es para decir que el proceso extractivista en América Latina tiene una historia, hay todo un trabajo desde la historia ambiental que se puede indagar para entender este proceso. El extractivismo es un concepto que no se reduce únicamente a aquel proceso por el cual se obtienen elementos de la naturaleza a través de enclaves. Trasciende la mera actividad económica. Debe entenderse como una fuerza de heteronomía que impone una dominación externa sobre territorios, alcanzando a las comunidades para sumirlas en una alienación y así limitar su capacidad de autoinstitución. Es decir, es un extractivismo tan potente que cerca y limita la capacidad imaginante de las sociedades para darse otras maneras de vivir en y con el territorio. Ayer uno de la audiencia, de los participantes, preguntó, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos si no podemos producir petróleo o si decidiéramos cambiar la estructura económica, el sistema de estructura económico-productivo en nuestros países? La pregunta era cómo sustentaríamos la educación, cómo sustentaríamos la salud. Yo creo que justamente, como digo acá, es tan fuerte ese proceso extractivista que no nos podemos dar, porque nos han extraído territorios, o sea, nos han hasta quitado, digamos, ha sucedido lo que se llama un epistemicidio, es decir, nos han quitado nuestros saberes, que no nos damos lugar a imaginar nuevas maneras de vivir en el territorio.
Por supuesto, no desconozco y nuevamente digo que no somos países soberanos, o sea, no somos países que tenemos una soberanía territorial. Tenemos estados-nación, pero dependemos de otros estados, dependemos del norte global, dependemos de los imperios. Entonces, como digo acá y como dije, lo vuelvo a comentar, la capacidad imaginante de las sociedades está limitada, está cercada. Así lo sentimos. ¿Por qué se da esto? Bueno, también se puede indagar en la historia. Ya Rosa Luxemburgo nos iluminó sobre el carácter dual de la acumulación y el geógrafo marxista David Harvey la retomó para hablar de acumulación por desposesión. El capital no solo crece mediante la producción salarial clásica, sino que requiere del despojo sistemático de formas de producción no capitalistas. O sea, repito, el capital requiere del despojo sistemático de formas de producción no capitalistas, es decir, nos despojó a las comunidades que nos habíamos dado otras maneras de vivir, otras maneras de estar en el territorio. Es un proceso histórico, pero también es actual, porque hay casos, se mencionó también ayer, de conflictos por mineras donde el ejército llega, destruye todo un territorio, también asesina a las comunidades y esa comunidad desaparece culturalmente. Hay ejemplos, hay casos en Colombia, hay casos en Ecuador, hay casos en Argentina, hay casos en Chile. Entonces, el sistema se apropia no solo de tierras, de aguas, sino también de saberes comunitarios mediante la violencia, la deuda, la presión legal, integrándolos a la fuerza en la lógica del mercado global. Nosotros, los países de Latinoamérica, todos tenemos una deuda externa, eso es una presión de deuda, y allí están los ecocidios y los epistemicidios, como les decía recién. Entonces, en ese sentido, las fases de la modernidad extractiva en América Latina han evolucionado en dos etapas. Por un lado, hubo un extractivismo colonial posterior a la colonización, se dio en los siglos XVIII y XIX, y estuvo vinculado a la formación de los estados-nación. Se orientó a la extracción de materias primas para legitimar un ideal de progreso y modernización posterior a la colonización. Por otro lado, está lo que Maristela Svampa llama un neoextractivismo que se da en el marco de una modernidad tardía, sería la modernidad actual. La modernidad actual es neoextractivista y se caracteriza por una alianza multiescalar entre grandes corporaciones transnacionales y gobiernos nacionales. Este momento se basa en una producción a escala masiva, ocupación intensiva del territorio y tecnologías avanzadas que desplazan radicalmente a las economías locales. Para traer un ejemplo, el Triángulo del Litio en Argentina, Bolivia y Chile es emblemático. Mientras los gobiernos y las corporaciones celebran las oportunidades de lo que se denomina la transición energética, las comunidades de la Puna alertan sobre el consumo de agua y la contaminación que requiere la extracción del mineral y el impacto en sus territorios. Sin embargo, los proyectos siguen avanzando, desconociendo la voluntad de los pueblos y las recomendaciones basadas en investigación científica. Entonces, la acumulación por desposesión de elementos de la naturaleza, transformación de territorios y desplazamiento de comunidades enteras, tanto de sus modos de vida culturales ancestrales como de sus culturas, ocurrido en los periodos coloniales, muta, cambia en los procesos posteriores hasta los actuales procesos de acumulación capitalista que ahora son más racistas que nunca. Entonces seguimos estando en una fase de acumulación por desposesión. Estamos en otro tipo de capitalismo, es un capitalismo tardío, avanzado, como le quieran llamar. Es un proceso que se denomina neoextractivista y estamos en esa fase. Y vuelvo a decir, no solamente hay un extractivismo de elementos de la naturaleza, sino un extractivismo de saberes, de conocimientos, de modos de vida, de territorios, etc. La siguiente placa, por favor. Entro un poquito más en este avance del capitalismo y qué significa. El impacto de este proceso neoextractivista capitalista no es solo biofísico, no es solo material, es profundamente simbólico. Narrativas como la minería verde, la minería climáticamente vigente, incluso operan como ficciones que legitiman el despojo bajo nuevas etiquetas. Hay un autor, un sociólogo indio que es profesor de la Universidad de la Sorbona, que se llama Kauchegan, Rasmik Kauchegan,
Tiene un libro que se los recomiendo, se llama La naturaleza es un campo de batalla, finanzas, crisis ecológicas y nuevas guerras verdes. Él señala que el capitalismo ha sabido adaptarse a todos los cambios sociohistóricos. El capitalismo muestra una asombrosa resiliencia y ha sabido sacarle provecho. Su estrategia actual en relación con la naturaleza se basa en financiarizarla mediante el seguro de los riesgos climáticos, por un lado, y en establecer las denominadas guerras verdes o la militarización de la ecología. Él trabaja mucho sobre las guerras, los motivos de las guerras. La actual guerra de Irak es una guerra de este tipo. El uso de los seguros siempre fue un dispositivo de protección de la inversión del capitalismo para asegurar sus mercancías. ¿Y quién es el garante? ¿Quién garantiza estos seguros que se da el capitalismo para seguir siendo resiliente, para seguir estando? ¿Quiénes garantizan estos riesgos de seguros? El Estado. Los estados nacionales son los que garantizan esos riesgos de seguros. Es otra manera de estar, digamos, de una manera involucrados en ese proceso extractivista capitalista. Bueno, hay mucho más de este autor, está muy bueno, yo se los recomiendo porque explica muy bien cómo es ese proceso de resiliencia que se da el capitalismo para seguir persistiendo ante esto que se llaman las energías limpias. Ayer, por ejemplo, Felipe, vos diste el ejemplo de la energía limpia que se da como proceso en España. Yo también lo pude ver. Hay kilómetros y kilómetros de paneles de energía solar, cantidad impresionante de molinos de vientos para la energía eólica, pero todo eso también avanza sobre los territorios. De hecho, hay muchos estudios en España sobre cómo avanzan en el territorio, corriendo a los campesinos que sostienen una forma de vida, no porque produzcan en esas tierras, no porque tengan una economía que produzca en términos de excedentes, sino que tienen una economía de subsistencia, viven ahí, tienen su cultura, y esos procesos de energías limpias también desplazan a comunidades. No digo que no haya que hacerlas, hay que hacerlas de otra manera, pero también hay que observarlas como un mecanismo que también desplaza, obtiene territorio, desplaza comunidades. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, acá entonces está esta cuestión de, ya empiezo a cerrar, digamos, mi presentación, pero voy por la mitad. espero que haya paciencia. No sé si estoy bien de tiempo. ¿Sí? La pregunta es, volviendo a estos movimientos sociales, volviendo a estas perspectivas críticas, a estas maneras, digamos, de pensar estos procesos extractivos de una manera instituyente, es decir, de una manera imaginal a través de la capacidad creadora que tenemos. ¿Cómo podemos hacer para anteponernos a este avance del capitalismo? ¿Hay una verdadera resistencia? O sea, ¿hay paridad, digamos, en esta pugna política, en esta pugna de poderes? Por supuesto que yo creo que la respuesta, la sabemos, es no. No hay una paridad, pero sí hay alternativas y bueno, y tenemos que seguir pensándolas. Yo lo que hemos escrito con un colega que se llama Ignacio Rifo Pavón, es un investigador de Chile, y otros trabajos que vengo realizando en relación a pensar esto, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos pensar la conflictividad, el extractivismo, el avance del capitalismo? ¿Cómo lo pensamos para, no solamente para seguir pensándolo, dando cuenta del proceso, sino para pensar lo que se decía ayer y se reclamaba, que era la acción? ¿Cómo podemos trabajar nosotros desde la reflexión, el pensamiento, pero también para proponer ideas desde esa reflexión a los gestores de las políticas públicas, si es que queremos seguir teniendo estas políticas públicas, o para cambiar y transformar esas políticas públicas? Bueno, yo considero que hay un nuevo giro instituyente donde emerge lo que sería un nuevo etos frente a ese sostenido extractivismo. Entonces, por un lado, si querés avanzar, acá, bueno, antes de pasar, traje acá numerosos ejemplos. Sí, anda pasando. Fíjense en estos mapas, yo quería graficar, obviamente con la ayuda de la inteligencia artificial, quería graficar
la cantidad enorme de conflictos ambientales de todo tipo que tenemos, y no solamente los conflictos, sino los movimientos sociales, los grupos políticos luchando no solamente por cuestiones ambientales, sino por cuestiones que hacen, por ejemplo, las estructuras urbanas, pero que son problemas ambientales, como puede ser, por ejemplo, el uso de los residuos, la contaminación, la falta de estructura, para tener una mínima calidad de vida en esas ciudades que debería ser garantía de los estados. Entonces quise graficar a través de estos mapas la enorme cantidad de casos específicos donde se han dado luchas políticas, sociales, culturales, de oposición a este modelo extractivista y capitalista. Sí, si querés anda avanzando. Fíjense la cantidad de casos en los distintos países, en las distintas regiones. Después esto lo puedo compartir. Ahí me detengo. Entonces, uno de los abordajes que yo vengo trabajando junto con esta mirada de los imaginarios sociales, esta perspectiva, es la de la ecología política latinoamericana. La ecología política latinoamericana tiene una tradición en el pensamiento crítico latinoamericano. Pensemos en los filósofos latinoamericanos, pensemos en Mariátegui, pensemos en Aníbal Quijano. De alguna manera, la ecología política latinoamericana emana de esa tradición, pero tiene una perspectiva marxista, por supuesto, y tiene desde ese gran paraguas que es la ecología política una enorme variedad y maneras, digamos, de observar esta conflictividad. Bueno, uno de los referentes de la ecología política latinoamericana es Alimonda, Héctor Alimonda. Él habla de la ecología como un campo transdisciplinario que busca romper con la racionalidad extractivista para proponer márgenes de ruptura ontológica y recuperar la soberanía sobre la vida. Esta ecología política dirige una crítica no solo al neoliberalismo, sino a los modelos neodesarrollistas. Los gobiernos neodesarrollistas, a pesar de sus discursos de equidad social, mantienen la explotación de la naturaleza como un servicio funcional al mercado. Al no cuestionar la lógica del crecimiento ilimitado, el neodesarrollismo continúa tratando a la biodiversidad como un objeto disponible, perpetuando el extractivismo como vía para financiar políticas públicas sin transformar las relaciones de poder. En ese sentido, yo también hago una crítica no solo a los gobiernos de derecha. Hemos tenido gobiernos y tenemos gobiernos progresistas o autollamados progresistas. Hablo del gobierno de Colombia, hablo del gobierno de Argentina con los Kirchner, hablo del gobierno incluso de Lula, que si bien, por supuesto, los prefiero 1000 veces a la derecha y a la ultraderecha, no han podido romper el esquema y el modelo neodesarrollista, como llama la ecología política. No han salido de ese modelo, no han podido hacerlo. Por supuesto, las causas son múltiples, pero han apoyado causas, han escrito leyes. Bueno, ayer yo mencioné en mi ponencia el nuevo marco de la ley ambiental que tenemos en Argentina a partir de la nueva Constitución de 1994, como las constituciones de Ecuador también y de Bolivia, que reconocen los derechos de la naturaleza, pero no dejan de ser expresiones, o sea, no dejan de ser narrativas que muchas veces quedan en la letra, como sucede con muchas leyes, ¿no? Sí, la próxima, por favor. Pero bueno, el panorama siempre es negativo, pero hay que seguir pensando las perspectivas, las alternativas. Y aquí yo encontré en un texto de Maristela Svampa, se los recomiendo, es una socióloga argentina, muy lúcida, trabaja la conflictividad ambiental, recogiendo todos los elementos estructurales que hacen a esta dimensión, digamos, del extractivismo, pero también mirando alternativas. Y ella se pregunta qué alternativas considerar frente al modelo capitalista extractivista y piensa en términos de estas tres cosas que ustedes ven ahí en la placa: ecofeminismos, el buen vivir y el indigenismo. El ecofeminismo denuncia la analogía entre la dominación patriarcal y la explotación de la naturaleza, situando la ética del cuidado y la justicia ambiental en el centro de la política emancipadora. Por supuesto, hay muchísimos trabajos sobre ecofeminismo. El buen vivir articula saberes indígenas para proponer una vida en armonía que supere la lógica mercantil, planteando vinculaciones dinámicas entre el mercado, la sociedad y el Estado sin destruir los ciclos vitales. Y
indigenismo, reivindica la autonomía comunitaria y los derechos territoriales, defendiendo saberes ancestrales que operan como una barrera ontológica frente al avance del capital. A través de estas alternativas críticas al modelo extractivista, la naturaleza deja de ser una exterioridad inerte para situarse en el centro de la producción de sentido. Estas nuevas significaciones promueven el respeto por los ciclos naturales, la vuelta a lo orgánico y la resiliencia territorial, reconociendo que la humanidad es apenas una hebra en un complejo entramado de convivencia entre especies. Estos movimientos, de acuerdo a la perspectiva que yo recupero de imaginarios sociales, representan el magma instituyente, desafiando el absurdo del sistema dominante. Bien, bueno, hay otras miradas, gracias, hay otras miradas alternativas. Una de ellas es la mirada de los comunes, deben haber escuchado hablar de los comunes. Hay un grupo de investigadores chilenos que publicó un libro hace relativamente poco, yo lo reseñé. Ellos proponen, la hipótesis de ellos es que hay una alternativa de pensar la naturaleza como la reserva de vida. Es una propuesta, les leo, promueve 3 frentes específicos para el cambio. Para la economía proponen que deje de ser productiva y que pase a ser circular, que se piense circular, que empiece por ahí. En lo productivo, que la agricultura sea sustentable y no agresiva hacia la naturaleza. Y en lo político y cultural se requiere pensar en una descentralización y una relocalización de las gobernanzas desde la integración de saberes, prácticas y conocimientos. Y algo sumamente importante, que es parte de la crítica que se le hace, es que proponen una renta universal, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo financiamos entonces este cambio de modelo de una economía, como la conocemos, capitalista, a una economía circular? ¿Cómo recuperamos eso? ¿Cómo hacemos? Pareciera realmente una empresa imposible, pero bueno, estamos obligados a seguir pensando, tenemos que hacerlo. Sí, la próxima. Bueno, ya para ir cerrando, la próxima. Para ir cerrando, la pregunta que tiene que ver con el tema de nuestro Congreso. ¿Qué le aportan estos enfoques que yo vine presentando de los imaginarios, de la ecología política, a los derechos de la naturaleza y a las epistemologías críticas? Yo creo, con firmeza, que el aporte fundamental es el tránsito hacia la autonomía y la creatividad. Ahí está el tercer elemento del título de mi presentación. ¿Por qué pensar la creatividad? No, bueno, también ayer Hernán al final de su presentación habló de la capacidad imaginante, ¿no? Imaginar otras maneras de estar, imaginar otros mundos porque sí, porque lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué le aporta este enfoque a los derechos de la naturaleza? Bueno, por un lado, la perspectiva de la autonomía y la creatividad aporta justicia epistémica, reconocer los saberes comunitarios y ancestrales como marcos de conocimiento legítimos, reconocer que una epistemología crítica debe romper el monopolio del saber experto para integrar lenguajes de valoración biocéntricos. El próximo congreso lo vamos a realizar en la playa para romper nuestros cercos, nuestros saberes expertos en la academia. En segundo lugar, la perspectiva de la autonomía y la creatividad le aporta lo que he llamado en un ensayo que publiqué hace poco, la superación de la dicotomía humano-naturaleza. Tenemos que romper con esa dicotomía de separación de la sociedad con la naturaleza. La naturaleza no es un objeto allá afuera, somos naturaleza que se piensa a sí misma. Al recuperar esta conciencia, los derechos de la naturaleza dejan de ser una abstracción jurídica para volverse una práctica política encarnada. Nuestro cuerpo-territorio no admite una abstracción legal y jurídica únicamente, es mucho más que eso, es el paso a la acción. Y en tercer lugar, y por último, la concepción de la autonomía y la capacidad instituyente de los imaginarios sociales no son otra cosa que pensar una democracia plural y dialógica. Eso es autoinstitución, es darnos otro modo, otra manera de pensar nuestro estar en el mundo. Y siguiendo a Castoriadis, la democracia es el régimen de la autolimitación consciente. Una sociedad autónoma es aquella que decide colectivamente que no puede ni debe extraerlo todo. La democracia ecológica es la capacidad de las comunidades de decir no al saqueo e instituir una ley propia basada en el cuidado. Bueno, termino aquí, les agradezco mucho y ojalá que sigamos pensando y reflexionando en torno a esto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Andrea Marina Dietri, de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Bien, queremos dar una indicación para las siguientes ponencias, porque en estos momentos nos vamos al coffee break hasta las 10:20 de la mañana, pero queremos pedirle a la audiencia que, para aprovechar las valiosas intervenciones de nuestros ponentes, agradeceríamos que para las próximas ponencias mantener el nivel de conversación lo más mínimo posible, los teléfonos en silencio, ¿sí? De esa manera su colaboración va a contribuir al desarrollo excelente de este importante espacio académico internacional. Muchísimas gracias, vamos al coffee break y nos vemos a las 10:20. Las preguntas estarán luego del coffee break.